Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de las paramitas. En el día de hoy vamos a ver la quinta, que es Diana. Pero antes, como siempre, les voy a pedir que se tomen unos momentos para relajarse, poner atención en este momento presente. Y bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos, que presten atención a su interior y a su respiración. Simplemente prestamos atención a nuestra respiración. Eso es, como el aire entra por las fosas nasales, como este sale. Conscientes de que están conscientes de su respiración. Eso es. Y ahora vamos a prestar atención a nuestro cuerpo, a cómo nos sentimos. Si nuestro cuerpo está cansado, se siente pesado, o de lo contrario está liviano. Vamos a ir prestando atención a nuestros pies, a nuestras piernas, rodillas, muslos, a nuestra cadera, en contacto con la silla o donde estemos, consciente de que estamos conscientes. Prestamos atención a nuestro abdomen y vamos relajando. Eso es. Prestamos atención a nuestra espalda baja, nuestra espalda media, espalda alta, a nuestro pecho. Mientras respiramos y vamos relajando. Eso es. Consciente de que estoy consciente de mi respiración y de mi cuerpo. Prestamos atención a nuestros hombros. Si hay alguna tensión, relajamos, nos movemos un poquito. Nuestros brazos, nuestras manos, a nuestro cuello, consciente de que estamos conscientes de nuestra respiración. Y vamos relajando. Prestamos atención a nuestra nuca, a nuestra cara. Si hay alguna tensión, relajamos. Eso es. Consciente de que estoy consciente de mi respiración y de mi cuerpo. Y ahora vamos a prestar atención en nuestro plano vital. Vamos a observar si tenemos mucha energía, poca, si estamos dispersos. Simplemente observamos cómo se siente esa energía. Eso es. Relajamos. Conscientes de que estamos conscientes de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, de nuestro plano vital. Y ahora vamos a sentir nuestras emociones. Eso es. Sin integrar, simplemente observando qué es lo que hay. Estamos felices, alegres, en paz. Hay algún tipo de emoción.
Simplemente prestamos atención para hacernos conscientes. Y ahora somos conscientes de nuestra respiración, de nuestro cuerpo, de nuestro plano vital y de nuestras emociones. Eso es. Una respiración profunda. Ahora me voy a ser consciente de mi mente. Eso es. Si está inquieta, si hay paz, si los pensamientos van y vienen rápidamente. No me engancho, simplemente observo lo que está sucediendo. Eso es. Una respiración, consciente de que estoy consciente, de mi cuerpo, de mi plano vital, de mis emociones y de mi mente. Eso. Presente en este momento, sintiendo al completo. Eso es. Tomo una respiración profunda, una respiración vocal. Despacito vamos abriendo los ojos. Muy bien. Bueno, como les explicaba al comienzo de esta clase, el día de hoy vamos a ver la quinta paramita, que es Dhyana, que traducido es como la perfecta concentración. Y esta es una disciplina que nos va a ayudar a cultivar la mente y poder lograr tener claridad y comprensión desde nuestra mente hacia el interior y el exterior. Esta palabra, igual que samadhi, que significa concentración, son los cimientos que nos van a poder permitir descubrir la última paramita, en la clase que viene. Y en realidad cuando empecé como a investigar qué era Dhyana exactamente, me surgieron como dos aspectos a visualizar. Uno que es la concentración y otro es la contemplación. Como su traducción dice, es concentración. Eh, para mí no son la misma cosa, sino que la concentración en sí misma es el poder poner el foco de mi atención en un objeto específico o en una situación específica y prestar atención a una cosa sola. En cambio, cuando estuve observando lo que era la contemplación o contemplando, me pareció como una práctica mucho más completa, que no solamente nos hace prestar atención a ese objeto específico, sino a todo lo que hay alrededor. Y se me ocurrió como un ejemplo que para mí es muy común. Yo trabajo en una secundaria y todo el tiempo en mi oficina está entrando y saliendo gente, los adolescentes juegan, gritan, y muchas veces yo necesito de un espacio de concentración para poder realizar determinado trabajo. Y he aprendido con el tiempo a concentrarme en eso específico y poder aislar todos los ruidos que no tienen que ver con este trabajo en sí. Pero muchas veces también he logrado poder enfocarme en ese trabajo para terminarlo, para hacerlo, y a su vez prestar atención a todo lo que ocurría alrededor al mismo tiempo. Si entraba alguien a la oficina, si sonaba el teléfono, si alguien pedía una documentación a mi compañera. Y para mí ese es un estado realmente de contemplación, es poder estar presente en este momento, realizando la tarea que esté haciendo, pero a su vez siendo consciente de todo lo que sucede.
y estando atenta. Me pareció también que tiene muchos puntos en común con una de las virtudes que estudiamos, que es mente atenta, pero que va muchísimo más allá y que abarca muchos más aspectos. En general, dicen que este estado es difícil de lograr, porque muchas veces nuestra mente gestiona determinados estados que no son los que realmente nosotros queremos. Y bueno, y para desarrollar esta capacidad de tener una perfecta contemplación, concentración, una mente atenta, algunos maestros han dicho que las han dividido en estos estados que no queremos y cómo poder hacer para poder remediar una especie de antídoto para contrarrestar estos efectos nocivos. Y bueno, y vamos a empezar a verlos uno a uno para poder estudiarlos y de a poquito ir trabajando en cada uno de esos aspectos y poder ir logrando este estado de dhyana. Uno de estos estados que plantean es el que comúnmente llamamos como la pereza. Es esa falta de voluntad, esa falta de ganas, de coraje para poder hacer nuestras prácticas. Muchas veces tenemos minutos de determinación bueno, y algo nos gana, el exterior, el no tener ganas, el estar cansados, o simplemente el hecho de no querer hacer nuestra práctica. Eso es lo que comúnmente llamamos pereza. Muchas veces puede ser cansancio en sí mismo, pero otras es simplemente el no querer hacerlo, o el postergarlo, y decir, bueno, ya después haré mi práctica, y después termina el día y no la hacemos. Entonces, hasta este estado no deseado se proponen 4 especies de antídotos para contrarrestar estas cosas, y poder ir cultivando paso a paso esta condición de perfecta concentración o contemplación. El primer antídoto de estos 4 que irían a contrarrestar la pereza es lo que llamamos la convicción. Esta convicción tiene que ver con dar ese salto de fe y realmente creer y estar convencidos que nuestro entrenamiento diario, por más que no tengamos ganas de hacerlo, nos va a llevar a un resultado que nosotros deseamos, que en este caso es la concentración o la contemplación perfecta. Este estado, este antídoto en realidad, lo que hace es aumentar la confianza en uno mismo, aumentar la confianza en la práctica, y comenzar en algún punto a motivarnos para realizarlo. Nosotros sabemos que si hacemos determinadas prácticas de meditación, nos vamos a sentir bien, y bueno, ese convencimiento es el que nos va a empezar a empujar a contrarrestar esas pocas ganas o esa pereza. Otro de los antídotos que plantean es el deseo, pero no el deseo como motivador. Es esa firme, esas ganas, esa voluntad, esa pasión que implica el realizar nuestra práctica. Normalmente nosotros tenemos un montón de actividades que estimulan nuestra mente, pero no la estimulan a contribuir con esta práctica, sino más bien es como a dispersarnos más, como por ejemplo pueden ser juegos o juegos mentales, que a nuestra mente le encanta, pero esto no nos ayuda a estar enfocados, sino simplemente nos hace distraernos. Y el deseo tiene que ver con esto, con la convicción de que sabemos que nuestra práctica va a ser buena, que va a dar los resultados que esperamos, y sentir esa pasión y esas ganas de hacerlo, que va a implicar que esta práctica se desarrolle con mayor alegría, con motivación. Es el deseo puro de poder hacer la práctica y obtener esos resultados. Otro de los antídotos es la diligencia, que tiene que ver con una determinación de sentarse a hacer la práctica todos los días sin importar lo que suceda. Si tienes la convicción de que la práctica te va a dar el resultado y la fe de saber que todo va a estar bien, el deseo, esa voluntad, esas ganas, esa pasión, simplemente es tomar la acción, es hacer la diligencia, es decir, bueno,
voy a hacer mi práctica y me lleva media hora de mañana, media hora al mediodía, y así, pero voy a sentarme y lo voy a hacer. Y por último tenemos un cuarto antídoto, que es el resultado de estos tres primeros, que en realidad es la serenidad. Cuando nosotros hacemos nuestra práctica, desde esa alegría, desde esa convicción, empieza a haber un estado de equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente, que es puro y tiene que ver con algo interno de nosotros, y que nos va a permitir comenzar a tener esa calma y ese equilibrio que estamos buscando a través de la práctica de Dhyana. Pero es importante que los tres primeros estén. Estos 4 antídotos, por decirlo de alguna manera, son aquellos que van a contrarrestar esta pereza que nos surge a la hora de, como decía antes, de hacer nuestras prácticas en el día a día. Otro de estos estados no deseables, por decirlos así, me gusta llamarlos así porque no es una cuestión ni que sea ni buena ni mala, no lo veo como un error tampoco, sino es algo que generalmente a la práctica no deseo que suceda, pero sucede, y nosotros como estudiantes o practicantes tenemos que buscar las herramientas y los mecanismos para poder contrarrestar todo esto. Como les decía, otro de estos estados es que muchas veces nos olvidamos de las enseñanzas y de estas enseñanzas del estar aquí ahora, de estar en una observación, de estar presente, y muchas veces esto nos saca de enfoque, no nos deja estar acá. Nos hace enfocarnos en muchas cosas al mismo tiempo, o en nada específico, y no tenemos una atención de las situaciones o de nosotros mismos. Una de las prácticas que puede ayudarnos con esto, que es como ese antídoto, es la atención plena, que es estar presentes en lo que estamos observando en este momento. Por ejemplo, si hacemos una práctica en donde observamos nuestra respiración, es simplemente observar esa respiración. O estamos observando nuestra mente, y simplemente observarla, ver cómo esa película sucede, pero sin involucrarnos, siempre estando conscientes, presentes, y viendo pasar estas imágenes, pero no llevándonos ninguna imagen ni enganchándonos. Cuanto más, como les decía hace un rato, en cuanto más lugares ponemos nuestra atención, mucho menor va a ser nuestra capacidad de poder enfocarnos. Entonces, la atención plena lo que plantea es que vayamos de uno en uno, y por ejemplo, si hacemos un ejercicio de respiración, no sé si algunas veces les tocó hacer esa respiración que es como en 4 tiempos. Entonces tomas una respiración, aguantás 1, 2, 3, 4, y largas en 4, y así. Cuando hacemos esta meditación, por ejemplo, no nos estamos enfocando en una cosa sola, no estamos enfocándonos en la respiración, sino que nos enfocamos en 2, en el conteo, para darle material a nuestra mente, y en la respiración, que es ese estado de atención que vamos sintiendo. Entonces la idea es que al principio comencemos como con cosas pequeñas, haciendo esta respiración para darle material a nuestra mente, y en un momento soltarlo y simplemente solamente prestar atención a la respiración. Esto es como ejemplo, como les dije recién, puede ser que estemos observando nuestras emociones o que estemos observando la mente en sí misma. Pero siempre es importante que tal vez al principio le demos alguna especie de material a nuestra mente, como la visualización de colores o luces, para que eso sea un poco, el enfoque sea más reducido, no a uno, para después llegar a donde queremos ir. Otro estado de estos no deseados es lo que llamamos la dispersión o confusión. Es un estado de la mente en donde en realidad lo que sucede es que nuestra mente no está ni lúcida ni estable. Es como cuando tenemos ese mono encendido que va saltando de árbol en árbol, o muchas veces tiene que ver con este estado de letargo, como que estamos lentos,
y no nos podemos enfocar. Entonces, lo que se plantea acá es que al nosotros conocer este estado de nuestra mente, conocer también lo que está sucediendo alrededor, que muchas veces hay distracciones del entorno que no nos permiten tener esta atención plena que hablábamos anteriormente. A nosotros ser conscientes de todo lo que está sucediendo, tenemos el conocimiento de lo que sucede y podemos afrontar nuestra práctica. Y no engancharnos a todos esos ruidos del exterior, o a veces estos estados internos de la mente. Simplemente sabemos que eso está ahí, que está sucediendo, lo conocemos, pero no nos enganchamos a eso. Entonces, cuando nosotros sabemos que todo esto está sucediendo y tenemos ese conocimiento, lo que hacemos es utilizar este conocimiento y la atención plena para este conocimiento nos permite saber que todo está sucediendo, y la atención plena tiene que ver con enfocarse en ese objeto. Entonces lo que hacemos es, conozco que todo esto está pasando, pero yo me enfoco en esto. Entonces la atención plena nos ayuda a reducir en algún punto estos momentos de la mente de que está agitada o que está como muy lenta o somnolienta. Sé que eso está pasando, con la atención plena llevo la atención a donde quiero ir. Esta mente, tenemos como estos dos estados, que es esta sensación de que tengo el mono en la cabeza, que voy saltando de un pensamiento en otro, que decimos que es una mente que está agitada, porque en realidad lo que está buscando es aquello que le dé placer para no estar enfocado en la práctica. Y después tenemos otro tipo de que se manifiesta la mente, es cuando hacemos nuestra práctica y nos empieza a dar sueño, es como que queremos irnos, abandonar la práctica para dormir, y en ambos casos no podemos estar enfocados en lo que estamos observando, ni ser conscientes de todo en general, sino simplemente nos estamos dejando enganchar por estos estados de la mente. Estos estados muchas veces son sutiles y nos cuesta como identificarlos. O sea, o identificarlos a tiempo para poder salir de ese lugar. Entonces es importante que vayamos entrenándonos en conocer cómo funciona nuestra mente, para poder ir afinando e identificándolo mucho más rápido, para poder ser conscientes de eso que está pasando y hacer lo que tengamos que hacer para volver al estado de contemplación y de concentración. Muchas veces nosotros sabemos que esto pasa dentro de la práctica, pero es como que no hacemos nada para poder mejorar esta situación, por decirlo de alguna manera. A veces es porque realmente ese movimiento, o ese no movimiento de la mente, es muy difícil de equilibrar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es reflexionar al respecto y poder identificar cómo podemos ir subiendo o bajando esta energía según lo necesitemos en la mente. Por ejemplo, si en este momento estamos con sueño o estamos durmiendo, ¿qué podríamos hacer para elevar esa energía dentro de la meditación y encontrar ese equilibrio en donde la mente vuelva como a ese estado más lúcido y equilibrado? O en el caso de que tengamos la mente muy agitada, como de bajar la energía, de poder calmarnos, de tranquilizarnos, puede ser a través de la respiración, simplemente de intentar observar la mente o la respiración en sí misma, como para poder bajar o subir un poco. Muchas veces esto es bastante difícil y a mí me resultaba como más difícil de aplicar, por ejemplo, cuando me da esta somnolencia, de no querer hacer la práctica porque siento ese sueño, o porque realmente estoy cansada. Y bueno, y si eso es como muy intenso, darnos nuestros espacios, decir, bueno,
ahora no hago mi práctica, duermo un ratito, me siento mejor y vuelvo a intentarlo. A veces somos muy duros con nosotros mismos y queremos como ejercer ese control, y bueno, y tal vez ser un poco más compasivos y darnos ese permiso y ese espacio para escucharnos un poco y reflexionar sobre qué podemos hacer, cómo podemos observar esto mejor para encontrar el equilibrio. Este sería como el último, como la última estado no deseable, pero me parece que es aún tal vez más difícil de identificar. Este es un estado que se llama el estado de acción, que es cuando he hecho toda la práctica, he observado, he trabajado para poder eliminar estos estados de somnolencia o de agitación, pero me aferro tanto a que quiero sostener ese estado que no permito que la mente tome ese espacio y pueda como calmarse por sí misma, y es como que ejercemos una especie de esfuerzo extra que es innecesario para poder controlar ese estado que logramos acceder. Eh, lo importante es como, bueno, hacer esa práctica y aceptar que la mente va a seguir su curso y que ella misma va a encontrar la forma de ir moviéndose dentro de esa meditación, estando tranquila y calmada, y nosotros simplemente vamos a hacer como, más que un esfuerzo, sería como una guía, donde simplemente vamos a encauzarla si se sale de la atención, y nada más que eso. No es ejercer presión para poder controlar este estado y que sea un estado permanente. Los beneficios de esta práctica, en el momento que la vamos desarrollando, lo primero que sentimos es, al tener como la mente quieta, vamos sintiendo estados de armonía en donde nuestro cuerpo está tranquilo, nuestra mente. Y esto puede ser que se dé al finalizar la práctica, y con esta práctica seguida podemos ir aumentando esta capacidad de relajación, de que el cuerpo se sienta una sensación de gozo, y esto también va aumentando esta capacidad de concentración y el de poder ser conscientes de nuestro alrededor y enfocados en la práctica o en situaciones de la vida cotidiana que requieren de nuestra concentración. También al estar tranquilos y en ese estado de paz, conscientes, muchas veces esto ayuda a controlar o a tener mayor dominio de nuestras reacciones. Entonces, por ejemplo, si algo en el exterior, como una persona se me acerca, me insulta o me dice cosas, eh, simplemente como estoy en este estado de concentración, consciente de lo que está pasando, lo voy a asumir con esa tranquilidad y probablemente no tenga ninguna reacción o mi reacción sea menor, o simplemente cuando más avanzados estemos en la práctica, tal vez quedemos inamovibles frente al estímulo del exterior. Eh, la meditación en general nos ayuda a enfrentar de manera mucho más eficiente determinadas dificultades, a estar más presentes, a solucionar o tal vez a poder ver con mayor claridad determinadas situaciones que para nosotros eran confusas, y bueno, y regresarnos a nosotros en general. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Los voy a invitar a que practiquemos un poco todo esto que les he contado, así que los invito a ponerse cómodos, a cerrar sus ojos, y simplemente
Vamos a prestar atención a nuestra respiración. Eso es. Como el aire entra, estamos conscientes de nuestra respiración. Y solamente nos vamos a enfocar en cómo el aire entra y sale por nuestras narices. Eso es. Simplemente prestamos atención a cómo entra, llena nuestro pulmón. Eso es. Vamos a prestar atención mientras respiramos en nuestra mente, a cómo se encuentra. Si está como loca, saltando de pensamiento en pensamiento, me está diciendo que termine esta clase que me quiero ir. Simplemente presto atención. Mi respiración y el estado de mi mente. Con cada respiración, ya conociendo cómo está nuestra mente, vamos a ir observando esta respiración si nos hace o necesitamos despertarnos, estar presentes, calmarnos y estar presentes. Eso, consciente de mi respiración y de mi mente. Y con cada respiración voy administrando esta energía, siempre presente, aquí y ahora. Eso.
Voy buscando ese punto de equilibrio. En donde soy consciente de mi mente, aquí y ahora. Mi mente va tomando lucidez y estabilidad. Eso es. Si tu mente se dispersa, regresas aquí, a este momento, y a tu respiración. Momento de respiración, este momento presente. Más allá de cualquier estímulo del exterior, mi mente está aquí, ahora, presente. Vuelvo logrando este estado a través de mi respiración. Eso. Lúcido, está en equilibrio, activo. Aquí, te dispersas, tomas una respiración suavemente, vuelves a este momento presente. Tu mente está lúcida, en equilibrio con tu cuerpo en este momento, consciente de que estoy consciente.
y sientes que la mente se dispersa o que te estás durmiendo, respiras suavemente, vuelves a este momento. Consciente de todo, aquí, presente. Sí, las fuerzas, simplemente con suavidad, fuerza, estado de relajación. Vamos a tomar una respiración profunda. Una respiración vocal. Los ojos bien. Nos soltamos este estado. Simplemente saldremos de él cuando saldremos. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario, nos escriben, como siempre. Y sin más, nos vemos el próximo lunes a la misma hora para compartir la última de estas 6 parámetros. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde.